Estimados hermanos, paz de Cristo, bienvenidos a la iglesia en casa. En este día domingo estamos creyendo que Dios va a hablar a usted a través de la palabra que se va a predicar, a través de los cantos. Dios impactará sus corazones. Le invitamos para que interactúe ahí en su casa. No se quede sentado, pónganse en pie, levanten sus manos, aplaudan, declaren victoria y haga que este servicio cuente en su vida y cada día. Vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que bendigas cada corazón, allá donde tu palabra va a hacer impacto, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Señor, usa al predicador, aleluya, usa a los cantantes, Señor, y esto que estamos haciendo es para darte a ti la gloria y la alabanza, y declaramos, Señor, que esto hará un gran impacto en la vida de cada oyente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia en casa. Amén. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre estoy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Señor. Por ti somos libres, Dios. Aleluya. Aleluya. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu apoyo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca más. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Aleluya. Gracias, Señor, porque encontramos fuerzas nuevas. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca más. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Aleluya. Esperamos en ti, Señor. Aleluya. Muros rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias por acompañarnos en este domingo a Iglesia en Casa. Esperemos que este servicio sea de bendición para tu vida. Quisiera también agradecerle a nuestro pastor Roberto Flores por la oportunidad de tomar el lugar en este domingo, de poder dar la palabra de Dios. Y oro que sea de bendición para tu vida. Si estás ahí, te pido que abras tu Biblia, tu teléfono, al libro de Josué, capítulo 4, versículo 4 adelante. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. En esta mañana te quiero predicar este mensaje que he titulado Memoria y Recuerdos. Y quisiera empezar esta predicación haciéndote la siguiente pregunta: ¿a ti te gustó estudiar la historia? Cuando estabas en la escuela, ¿era una de tus clases favoritas la historia? La historia de las civilizaciones antiguas, la historia local, ¿verdad? O también la historia de tu país natal, no sé, ¿verdad? De Panamá, de México, de Estados Unidos. Hay gente que les gusta la historia y otra gente que no quieren saber nada de la historia. Me imagino que alguna gente ha de decir ahorita: no, de historia nada, ¿verdad? Me aburre. Mira una persona aquí que sí, ¿verdad? Está de acuerdo de que le aburre la historia. En mi caso, a mí me gusta la historia. Una vez incluso Ari me dijo: ¿sabes qué, Diego? Mejor hubieras sido maestro de historia, porque es algo que yo leo, algo que yo miro para diversión. La historia de Estados Unidos, la historia de Roma, la historia de la iglesia, ¿verdad? La historia de Joliet. Me gusta leer y quiero saber de dónde venimos. Y así que te hago la pregunta: ¿te gusta todavía estudiar la historia? Como decía, me imagino que para muchas personas la historia es aburrida y no la quieren estudiar. Así que the American Historical Association, o la Sociedad Histórica Americana, en su página web pusieron ahí el notorio historiador mundial, el profesor Peter N. Stearns, escribió en su documento Why Study History en el año 1998. Empezó diciendo que la gente vive en el presente, planean y se preocupan por el futuro, y preguntó que, dadas todas las demandas que se presentan para vivir en el presente y anticipar lo que está por venir, ¿por qué molestarse con lo que ha sido? Él defiende la importancia de estudiar la historia con varias razones, pero las que más me llamó la atención fue la que dice: la historia proporciona identidad. Muchas personas no quieren leer y dice que está aburrido esto de la historia. Y él dice: ¿sabes qué? Yo sé que la gente está preocupada por el hoy y está ansiosa por el mañana y no quieren mirar lo que pasó antes. Pero la historia es importante porque la historia proporciona tu identidad. El pastor Flores, en su reflexión de cómo navegar en la tormenta, dio como el primer punto número 1: no pierdas de vista el rumbo. Estate bien claro de dónde vienes y hacia dónde vas. El problema con nosotros, hermanos, con algunos, es de que nos sentimos frustrados y perdidos porque no sabemos hacia dónde vamos. En un momento de frustración y estás ahí parado y dices: tengo que ir para la derecha, para la izquierda,
a 90 grados, a 80 grados, ¿qué tengo que hacer? Y quieres mirar el campus que está en tu mano, ahí la brócula, y la estás buscando y te sientes perdido y frustrado. La razón es que no sabes para dónde vas, es porque no sabes de dónde vienes. Tú no estás seguro de tu identidad. Encontramos aquí en la escritura que leímos al principio en Josué 4 del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos y amigos, ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto por más de 400 años. Y habían sido ahí esclavos y trabajando duramente. Y después de ser liberados a través de Moisés, caminaron por 40 años en el desierto. Y ellos miraron grandes cosas ahí en el desierto. Miraron cómo pan cayó del cielo en forma de maná y comieron. Miraron cómo las serpientes se levantaron contra la gente y los mordieron y se estaban muriendo. Pero cuando Moisés levantó ahí una estatua, ellos de repente tuvieron fe y fueron sanados. Ellos miraron cómo el calzado no se les agotó. Ellos vieron cómo salió agua de esa piedra. Ellos miraron día y noche la presencia de Dios visual ahí. Escucharon la voz de Dios. Y estaban ya entonces a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Solamente estaba el río Jordán entre ellos y la tierra prometida. Y hermanos, estaban listos para entrar. Y de repente Dios les dice a Josué: antes que crucen, antes que llegues allá, necesito que hagas lo siguiente. Cuando vayan y pisen el río Jordán, se va a abrir. Y yo quiero que la gente tome una piedra por cada tribu, es decir, 12 piedras. Yo quiero que el pueblo se recuerde por generaciones lo que yo he hecho por ellos. Me imagino, hermanos, que años después estaban los niños ahí traviesos diciendo: papá, papá, ¿por qué están estas piedras grandes, esas 12 piedras grandes ahí? Y el papá les decía: ¿sabes por qué? Porque Dios nos liberó de la tierra de Egipto. Esas 12 piedras nos recuerdan de cuando Dios abrió el mar rojo. Esas 12 piedras nos recuerdan cuando nos sacó de la tierra de esclavitud. Nos recuerda cuando la maná vino y nos alimentó. Nos recuerda cuando ese río Jordán se abrió y quedó seco y pudimos caminar. Esas 12 piedras nos recuerdan cuando los muros de Jericó cayeron. Y entonces me imagino que estas historias, esto les ayudó a los niños para tener confianza en el Dios y saber que Dios estaba de su lado. Ellos podían mirar con recuerdo y decir: ¿sabes qué? Si Dios lo hizo para mis padres, también lo puede hacer para mí. Si Dios una vez ya abrió el mar rojo, lo puede hacer otra vez. Si ya una vez Dios alimentó a nuestro pueblo, lo puede volver a hacer. Hermanos, una pregunta para usted: ¿cómo está tu memoria? Yo quisiera pensar que para mí mi memoria es buena, ¿verdad? Mi memoria, soy malo para los nombres, eso sí, pero aparte de eso tengo buena memoria. Me recuerdo fechas, me recuerdo lugares y recuerdo cosas de mi infancia. Así que quiero pensar que mi memoria está bien. Hay otra gente, ¿verdad?, que a lo mejor su memoria no está muy buena. A lo mejor usted batalla para recordarse fechas. Se recuerda para recordarse el cumpleaños de su esposa. Ojalá que no, y menos el aniversario, porque le va a ir mal. Hermanos, los discípulos de Jesús no tenían buena memoria. Ellos caminaron por años con Jesús. Caminaron ahí y miraron milagros que Jesús hizo. Miraban cómo Él convertía el agua en vino en una boda. Miraban cómo Él levantó a paralíticos. Miraban cómo sanaba a los leprosos. Miraba cómo a los ciegos le daba vista. Cómo levantaba a los muertos. Cómo a Lázaro dijo: ven y sal. Ellos miraron grandes cosas, hermanos, pero parecía que no mantenían esa memoria. Parecía que no se recordaban de las cosas que Jesús hacía. Les digo porque en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, la palabra de Dios nos dice que había, hermanos, ahí gente con mucha hambre. Estamos hablando de 5,000 personas. Y no había cómo alimentar a esas personas. No había de cómo darles de comer. Y entonces Jesús les dice: ¿saben qué? Denle de comer ustedes. Y ellos dicen: ¿cómo le vamos a dar de comer a una multitud? ¿Cómo le vamos a dar de comer a 5,000 hombres y sus familias? Y lo más tremendo de esto, hermanos, es de que si usted lee ahí en Marcos 6, se va a dar cuenta que unos versículos previos
nos dice que los discípulos acababan de llegar de proclamar el evangelio. Jesús los había mandado de dos en dos y ellos estaban proclamando el evangelio, estaban proclamando las buenas nuevas. Ellos habían echado fuera demonios, ellos habían sanado a los enfermos y llegaron y le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Y ellos estaban tan asombrosos y estaban tan agradecidos porque tenían el poder de Dios para poder hacer estas cosas. Y ahora Jesús les dice: está bien, chavos, está bien, muchachos, ahora alimenten a estas 5,000 hombres y sus familias. Y dijeron: pero ¿con qué lo vamos a hacer? No llegó en su mente que el mismo Dios que había sanado a los enfermos a través de ellos era el mismo Dios que podía alimentar. La palabra de Dios nos dice que entonces encontraron 5 panes y 2 peces, y ahí Jesús oró y se multiplicó, y dicen que 5,000 hombres y su familia comieron ahí y se saciaron y hasta sobró. Hermanos, quisiéramos pensar que si viéramos este tipo de milagro, nunca dudaríamos de Jesús. Dijéramos: si puedo ver que Jesús alimentó a 5,000 personas con solamente unos panes y unos peces, entonces Jesús puede hacer todo. Nunca vamos a dudar jamás de la fidelidad de Dios. Pero hermanos, ¿qué creen? Este no fue el caso para los discípulos. Porque par de capítulos después, en Marcos capítulos 8, versículo 1 en adelante, una vez más aparece el mismo problema. Voy a leer aquí donde dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Estaban hablando de 4,000 personas que estaban ahí, y Jesús dice: los quiero alimentar, no quiero que se regresen a sus casas con hambre. Y los discípulos preguntan: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer a la gente aquí en el desierto? Y yo me imagino que Jesús los mira y les dice: ¿en serio? Like, really, are you kidding me? ¿No te recuerdas lo que pasó? ¿No te recuerdas que hace unos días atrás había 5,000 hombres con sus familias que también tenían hambre, y también tuve compasión y alimentamos con 5 panes y 2 peces? Y no solamente hubo suficiente, sino que hasta sobró. ¿No te acuerdas de todo lo que hemos hecho? ¿No te acuerdas de todo lo que has mirado, lo que mi mano ha hecho? ¿En serio? Pero la palabra de Dios nos dice entonces que encontraron ahí los discípulos 7 panes y unos pescaditos, y de ahí alimentaron a 4,000 personas. Nosotros, ¿verdad?, podemos decir: ¿en serio? I mean, what's going on? ¿Qué está pasando? Ya la segunda vez, ¿no te acuerdas? Ok, esto nunca más va a poder pasar. Si miramos que Jesús alimentó a 5,000 sin problema, sabemos que lo puede hacer. Y luego pasó la segunda vez, alimentó a 4,000 personas, y los discípulos no se acordaban. Y decimos: ok, ya, las 2 veces tienen que aprender, tienen que saber que Jesús siempre va a poder proveer para ellos. Pero ¿qué crees? No pasó solamente 2 veces, sino que pasó una tercera vez. En Marcos capítulo 8, versículo 17 dice que los discípulos discutían los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no tenían pan. Se les había olvidado una vez más traer el pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, ¿no se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿todavía no comprenden? Ustedes están preocupando por el pan, porque nomás trajeron un pedazo de pan para nosotros, y se están preocupando cómo le vamos a hacer. ¿No recuerdan cuando alimentamos a 5,000 y sobró? ¿No recuerdan cuando alimentamos después a 4,000 y también sobró? ¿Qué le está pasando, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Y nosotros, como podemos mirar la historia delante de nosotros, nos sería fácil criticar a los discípulos y querer preguntarles: ¿qué no sabían que el Dios mismo estaba con ustedes?
que no sabían que era Dios encarnado en hombre que alimentaba a las personas, que no sabían que era Dios mismo que levantaba al paralítico, que le daba vida al muerto, que no sabían que era Dios. Y pudiéramos decir, ¿sabes qué? Yo hubiera querido estar ahí. Yo quiero haber estado ahí viendo lo que estaba pasando, porque yo me hubiera parado y decirle: Pedro, no te preocupes, Jesús nos va a alimentar. Mateo, don't worry about it, God has us. Una vez más nos va a alimentar. No hay que preocuparnos por el pan. Y nos hace fácil criticar y pensar que esa sería nuestra actitud en ese tiempo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido tu reacción en los problemas? ¿Cuál ha sido mi reacción en los problemas? Estamos viviendo, hermanos, en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que nunca hemos mirado antes, tiempos de historia. Y muchos de nosotros andamos caminando, comiéndonos las uñas, preguntando qué va a pasar de nosotros. ¿De dónde va a venir la comida si la economía se termina? Si yo pierdo mi trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? Si yo llego enfermo, a caer enfermo, ¿qué va a hacer mi familia? Y pareciera que nos hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Estamos viendo el problema que está delante de nosotros, y esto nos hace, hermanos, que no nos recuerda nuestra identidad. En este momento le invito, piense, ¿cuál es su identidad? En el mes de enero en nuestra iglesia miramos el tema de la identidad y recordamos que nosotros somos hijos de Dios, que Jesús nos ama, y como Él nos ama, Él nos cuida y nos protege. Y hermanos, viene a tu mente en este momento cosas que de donde Dios te ha sacado. Vienen en tu mente cosas y situaciones de donde Jesús te ha sacado y salvado. Y si ya Él lo hizo una vez, sabemos que lo hará otra vez. Hermano, te voy a invitar, mira hacia las piedras de testimonio. Tú tienes un testimonio. Tú sabes que ya has perdido tu trabajo antes y Dios te ha sacado y te ha librado. Yo he perdido el trabajo antes y Dios siempre nos ha bendecido de cualquier forma. En otros momentos yo he estado enfermo y Jesús me ha sanado. Y yo sé que yo no soy la única persona que puede contar este testimonio. Yo sé que si estuviera usted aquí y le paso el micrófono, estuviéramos por días contando los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De gente que antes no podía dejar la botella y Dios los ayudó. De gente que antes no podía dormir en la noche por la preocupación y Dios trajo paz a su vida. Y si Dios lo hizo una vez, ¿qué crees? Él lo hará otra vez. Así como Jesús alimentó a los 5,000 y después a los 4,000 y después a los discípulos, lo puede hacer también por ti. Mira hacia las piedras de tu testimonio, del testimonio. Yo he contado aquí en la iglesia de que yo creo en la fidelidad de Dios. Yo creo que Dios siempre es fiel. ¿Por qué? Porque mi madre ha sido testigo también, ella, de eso. Cuando estaba yo pequeño, mi madre y nosotros, mi padre y yo, no teníamos mucho dinero. No es decir que tenemos mucho hoy en día, pero batallábamos. Éramos inmigrantes a este país, así que los trabajos no eran los mejores, los recursos no eran los mejores. Pero algo que mi madre tenía era de que ella siempre ha sido fiel en sus diezmos y ofrendas para con Dios. Y de repente, hermanos, que se estaba acabando la leche y yo parecía una pequeña vaca en esos tiempos, no en el peso, sino de que me gustaba comer mucho la leche y el cereal. Y mis padres se les estaba agotando el dinero y no sabían qué hacer, si dar el diezmo o no. Y mi madre, ¿verdad? Como celebramos la semana pasada a las mamás mártires anónimas, mi madre decidió, ¿sabes qué? Yo le voy a creer a Dios. Yo sé que Dios lo ha hecho antes y lo va a volver a hacer. Y mi madre confió en Dios, dio su diezmo, dio su ofrenda. Y esa leche, hermanos, créame o no, esa leche no se acabó. Hasta que llegó el cheque una vez más, y era una cantidad pequeña de leche que había. Y yo sé que si cuando estaba pequeño Dios proveó para mí, lo va a seguir haciendo. Y he perdido el trabajo antes, hermanos, y ¿saben qué? Dios ha cuidado de mí. Dios ha cuidado de mi familia. Así que yo sé que si llegara el momento de que la economía termina tan mal que debo perder mi trabajo, yo sé que mi confianza está en Él. Yo sé que una vez estaba acostado en la cama con un hoyo
ahí en mis lungs, en mis pulmones, y que no podía respirar y que tuve que ir al hospital. Yo sé que Dios ahí me sanó, y como lo hizo en ese día, yo sé que lo puede hacer otra vez hoy. Yo puedo mirar, hermanos, piedras de testimonio de cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo puedo mirar cómo mi abuelo, él en su lecho de muerte, se entregó a Jesús y fue bautizado en el nombre de Jesús. Yo puedo mirar, hermanos, cómo tanto testimonio hay en mi vida, hay en la iglesia aquí local. Piense usted, ¿qué ha hecho Dios? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, no tan pequeño, tenía como 18 años, íbamos manejando, hermanos, y chocamos con un autobús escolar, y el carro terminó, hermanos, completamente destruidos. Pero mi madre y yo, hermanos, sin ningún resgaño, con nada, salimos completamente bien. Aunque el carro terminó de ser, mi mamá y yo seguimos adelante. Y si Dios, hermanos, nos cubrió en ese día. Y también recuerdo que cuando íbamos mirando que íbamos a estar a punto de chocar, clamamos la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Y sabemos que Dios nos cubrió con esa preciosa sangre. Y si Dios lo hizo años atrás, lo hará hoy, lo hará mañana, lo hará todavía en 10 años, hermanos. Miremos hacia esas piedras de testimonio. Esas piedras de recuerdos y memoria están fundadas sobre la piedra angular principal, quien es Jesús. Esas piedras, hermanos, no están basadas en algo que yo digo, algo, verdad, que hemos oído. Está basada en lo que Jesús ha hecho en su vida, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y una vez más, si Dios lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Al principio, cuando estábamos leyendo acerca del alimento que le estaba dando Jesús, los discípulos miraban solamente a Jesús como una autoridad aquí en la tierra y que tal vez pudiera haber sido rey sobre Israel. Pero unos versículos después, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Le dice: tú eres el Mesías. Y Jesús, hermanos, es ese Mesías. Jesús no quiere solamente llenar tu necesidad física. Él también quiere y puede llenar tu necesidad espiritual. Así como Jesús sació el hambre de esas personas en esos montes, así también Él puede alimentar al que tiene hambre de amor, al que tiene hambre de seguridad, al que tiene hambre de perdón, al que tiene hambre de misericordia. Jesús en este momento, Él te puede alimentar y te puede saciar para que nunca más tengas esa necesidad. Hermanos, miramos ahí que Jesús tuvo compasión para esas personas. Jesús fue movido en ambos casos por compasión, por amor hacia usted, por amor hacia mí. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha amado de tan gran manera que entregó a su Hijo único, para que si usted y yo creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y después Pablo escribe y dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Hambre, no. Guerra, no. Pestilencia, no. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que si estás en una etapa de tu vida, como estamos muchos, preocupados a lo mejor, deja que Jesús sea tu paz. Que venga a tu mente cosas que Él hizo en el pasado. Que venga a tu mente en este momento cosas y testimonios que Él ha dado en tu vida. No te preocupes, Jesús tiene el control. Mira hacia esas piedras de testimonio, porque nada nos separará del amor de Dios. Y ya para terminar, te quiero preguntar: ¿qué puedes hacer para recordar lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué puedes hacer, hermano y amigo, para recordar lo que Dios ha hecho por ti? Piensa en las grandezas de Dios. Piensa en lo que Dios ha hecho antes en tu vida. Agradécele. Di: Señor, gracias porque tú me has librado de la muerte tantas veces. Gracias, Señor, porque nunca me has dejado con necesidad. Y también habla. Cuenta tu testimonio. Cuéntale a tus vecinos, a tus amigos, a la comadre, al compadre, lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque la gente necesita saber que hay un Dios todopoderoso. Miren, hermanos, mi deseo es que no se preocupe en nada. Y no solamente es mi deseo, sino es el deseo de Jesús para nuestra vida. Él dice que Él tiene todo bajo control. Y nosotros, como testigos de Él, sabemos que si lo ha hecho antes, lo volverá a hacer hoy. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor.
Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Sabemos, Señor, que tú tienes control de todo problema. No queremos tener ansiedad. No queremos tener preocupación. No queremos, Señor, estar en la cama en la noche dando vuelta y vuelta, porque no sabemos cómo vamos a salir del problema. Sino que queremos tu paz. Queremos recordar, Señor, que tú lo has hecho antes, que tú nos has rescatado y nunca nos has avergonzado. Y como no lo hiciste ayer, tampoco lo harás hoy y tampoco mañana, porque tu fidelidad es grande, Señor. Tu amor y tu misericordia para nosotros es inmensa. Y yo te quiero decir en esta mañana, Señor, gracias. Gracias por ese amor. Gracias por esa compasión. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y yo oro, Señor, que hoy en adelante recordemos aquí en Casa de Refugio que tu fidelidad es siempre. Y si tú lo has hecho antes, lo volverás a hacer hoy y mañana y todos los días. Casa de Refugio, declaramos bendición sobre tu vida. Si estás enfermo, declaramos sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. No te preocupes por nada, en nada estemos ansiosos, porque nada nos separará del amor de Dios. Dios te bendiga. Nuevamente queremos agradecerte por estar con nosotros en esta mañana. Si no lo has hecho, te pedimos por favor que nos sigas en Instagram y en Facebook. Y queremos agradecerles, hermanos, su fidelidad en este tiempo inesperado. Recordemos que Dios nunca nos va a desamparar. Dios les bendiga.